comentar un poquito sobre la cuestión de la conciliación familiar durante la pandemia, durante la COVID-19. A ver, por ponernos un poco, por introducir, el tema de la conciliación familiar es un tema complejo. Es un tema complejo y que a lo mejor daría para 2 o 3 programas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hablar hoy, o lo que vamos a intentar resumir y dar las claves más importantes para que tengáis esa formación, y luego ya si hay cuestiones más complejas, pues ya consultarlo con vuestro sindicato más cercano, es la conciliación familiar durante la COVID-19 y más específicamente durante los estados de alarma, ¿de acuerdo? Y lo explico. El derecho a la conciliación familiar es un derecho que está reconocido en la Constitución y que se puede ejercitar por los trabajadores y trabajadoras en cualquier circunstancia de la vida. No hace falta que haya una pandemia ni que estemos durante la COVID-19, ¿de acuerdo? Es un derecho que regula el Estatuto de los Trabajadores y que seguramente en otro programa pues hablaremos o se harán consultas. El quid de la cuestión es ahora, ¿no? En qué situación nos encontramos y cómo podemos conciliar nuestra vida laboral y familiar durante la COVID. Y lo explico. Hay un plan, para que suene, que se llama Plan Me Cuida. Bueno, un poquito de cuidar personas, ¿no? Así lo llamó el gobierno. El Plan Me Cuida surgió realmente en uno de los primeros reales decretos ley que sacó el gobierno en marzo. ¿Os acordáis? En marzo, durante el estado de alarma, el primer estado de alarma, ¿no? Y el confinamiento. Pues bueno, ahí se vio obligado, por la presión social, durante ese estado de alarma, a sacar un artículo, que era el artículo 6 de ese Real Decreto 8/2020, en el que regulaba la forma en la que los trabajadores y trabajadoras, durante el confinamiento, podemos conciliar nuestra vida laboral. Si lo recordáis, cerraron los colegios, los centros educativos los cerraron. La gente que tenía que ir a trabajar no podía acudir a su puesto de trabajo si no tenía alguien con quien cuidar a sus hijos. Los centros educativos ahora mismo están abiertos, ¿no? Y la situación ha cambiado, no hay un confinamiento estricto total, pero sí que podemos vernos en situaciones en las que necesitamos utilizar esta fórmula del Plan Me Cuida. Y lo explico. El Plan Me Cuida realmente lo que dice es, permite que nosotros y nosotras podamos adaptar nuestra jornada o reducir nuestra jornada en circunstancias excepcionales de la COVID-19, ¿vale? Para que nos quede adaptar jornada y reducir jornada. Ahora luego a lo mejor os proyecto una infografía muy sencillita y si, Paul, no te escucho, pero si hay alguna duda al respecto, vamos comentando, ¿vale? Sí, súper. Primero que nada, ¿cuándo puedo pedir esta adaptación o reducción? Es que estamos equivocados y equivocadas, pensamos muchas veces que solamente si eres madre, si eres padre, o si estás casado o casada. No. En este caso, el Plan Me Cuida lo puede solicitar cualquier trabajador o trabajadora que acrediten que tengas un deber de cuidado de familiares hasta 2º grado de consanguinidad o pareja de hecho o matrimonio. Es decir, aquí se incluye incluso la pareja de hecho registrada, ¿de acuerdo? Hasta 2º grado de consanguinidad ya lo sabéis más o menos, ¿no? El árbol genealógico, hijos, padres, abuelos, hermanos, ¿vale? 2º grado. Si yo tengo un deber de cuidado de estos familiares. Por ejemplo, ¿cuándo se puede pedir? ¿En qué circunstancias? Si yo tengo que cuidar a estas personas y, por ejemplo, la presencia del trabajador doméstico que yo tenía o trabajadora doméstica no puede asistir en ese momento, por circunstancia de desplazamiento o lo que sea, no puede asistir, en ese caso puedo solicitar el Plan de cuidado. También cuando las autoridades impliquen cierres de centros educativos o similar. Puede volver a ocurrir, no nos engañemos. Lo de marzo puede volver a ocurrir en cualquier comunidad autónoma o incluso cualquier municipio. Si cierran el centro escolar y yo tengo un hijo o una hija, puedo utilizar el Plan Me Cuida. Y por último también, cuando, por ejemplo, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, yo tenga que cuidar de esa persona que he dicho familiar. ¿De acuerdo? 3 casos. Por necesidad de cuidados, enfermedad, edad, etcétera, o discapacidad, por cierre de centros educativos, o otro tipo de cierres, y también por el momento en el que yo tenía un trabajador o trabajadora doméstico, ¿no? O una persona que cuidaba, un cuidador o cuidadora que cuidaba a mi madre, a mi abuelo, a mi hijo, y en ese momento no puede asistir por razones del COVID. En esos casos puedo solicitar el Plan Me Cuida. ¿En qué consiste, por ejemplo, vamos a entrar ya la adaptación? Porque hemos dicho que puedo adaptar mi jornada y reducir mi jornada. La adaptación de la jornada supone que yo, si se dan esos casos, puedo cambiar de turno. Yo tengo un turno en el trabajo y puedo solicitar automáticamente que me cambien el turno por cuidar a mi madre, lo que hemos dicho. Puedo alterar el horario. Es decir, si yo tengo un horario de 9 a 2 y yo tengo esa necesidad, a la empresa le puedo solicitar esa adaptación.
por ejemplo, de 10 a 13 o cualquier horario que se adapte a mis necesidades de cuidado. Puedo solicitar un horario flexible, cuidado, que diferentes días de la semana pueda tener un horario u otro dependiendo de mis necesidades. Puedo también pedir jornada partida o continuada. Si yo tengo continuada, la puedo hacer partida para ir a comer a casa o al revés. Puedo pedir un cambio de centro de trabajo. Fijaos lo que estamos diciendo, ¿eh? Todo eso tenemos derecho a pedirlo. Cambio de funciones y cambio en la prestación del servicio. Yo puedo pedirle a la empresa que sea mediante teletrabajo o de forma telemática si se dan las circunstancias que he explicado antes. Para que nos hagamos una idea, los derechos que podemos ejercer de adaptación de jornada si se dan las circunstancias de conciliación familiar. Y por último, con esto acabo y ahora le explico un poquito cómo se pide y si me lo niega la empresa, ¿qué hago? ¿No? Porque todo el mundo os estaréis preguntando eso. Aparte de la adaptación de jornada, que como veis hay muchísimas posibilidades, la ley también me permite reducir la jornada. Un breve lapsus, aparte de esta reducción de jornada por situación de COVID, los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a una reducción de jornada por guarda legal. Recordadlo, si tenemos un hijo o una hija menor de 12 años o un pariente enfermo y tal, tenemos derecho a reducir la jornada. Pero esta reducción de jornada es diferente. Es solamente por circunstancias excepcionales de la COVID-19. Y fijaros si es excepcional, que en el caso de una reducción de jornada normal puedo pedirlo con 15 días de antelación, a no ser que el convenio diga otro plazo, y hay unos plazos diferentes para negociar con la empresa, etcétera. Y en este caso, como se considera que es una circunstancia excepcional, con 24 horas puedo comunicarlo a la empresa. 24 horas puedo solicitar una reducción de jornada. Y esta reducción de jornada puede ser de cualquier horario, incluso llegando a ser de un 100% de la jornada. Es decir, yo puedo reducirme la jornada al 100% como si fuera una excedencia. No percibo salario, ojo, durante la reducción de jornada no percibo salario, pero tengo el puesto de trabajo garantizado y reservado para cuando esa situación se acabe, poder reincorporarme a la prestación de servicios. Eso más o menos es el resumen, lo que es adaptación y lo que es reducción de jornada. ¿Hasta cuándo puedo pedir yo este plan Me Cuida? Pues el gobierno ha ampliado la vigencia. En un principio se acababa en septiembre, el 30 de septiembre, pero fue ampliado hasta el 31 de enero de 2021. Por lo tanto, si en cualquier momento un familiar enferma por COVID, tenéis necesidad de cuidar a vuestro padre porque también ha sido infectado por COVID, cierran el centro educativo o el aula, ¿no? Cierran un aula porque han habido infectados. Cualquier circunstancia excepcional que os encontréis, podéis solicitar esta adaptación de jornada o reducción de jornada por COVID. Desde el sindicato, además, tenemos formularios, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, como son situaciones muy urgentes, podéis contactar con el sindicato más cercano para facilitaros un escrito, que es muy sencillo, no es complicado, de rellenar y presentar a la empresa para que la empresa os lo cuñe o lo reciba. Y la pregunta del millón, ¿no? Que supongo, Paul, que tú también te la estás haciendo. ¿Qué pasa si la empresa me lo rechaza? ¿No? Porque al final, si la empresa me lo rechaza, a ver, la empresa puede rechazarlo como puede despedirte en cualquier momento, ¿no? La empresa, al final, las leyes en este país permiten la decisión del empresario. Otra cosa es que sean ajustadas o no a derecho. Pero como digo, en el caso de que la empresa te lo rechace y te lo deniegue, hay una vía judicial urgente, que se le llama, una vía judicial perentoria, para poder plantear una demanda rápida y que el juez, en poco menos de X semanas, pueda pronunciarse sobre si procede o no esa reducción o esa adaptación de jornada. Y tú dirás, ostras, y si tarda semanas y yo lo necesito urgentemente, ¿qué hago? Si no me puedo permitir, yo tengo que cuidar de mi hijo, de familiar. En esa demanda se puede acumular, se puede añadir una reclamación de daños y perjuicios. Bebo un poquito de agua, disculpad. Sí, dale. Se está generando debate por aquí. ¿Sí? Después. Complicado, ¿no? No. Respecto a esto hay como una pregunta de cómo se solicita, que Sí, de algún modo has dicho lo del formulario, entiendo que también por correo, que es básicamente decir, hey, esta ley respalda mi situación, quiero... Sí, pero mejor. Siempre que sea por correo, recomendamos que la empresa responda para poder comunicar, para poder justificar la recepción del mismo. ¿Vale? Porque la empresa puede decir, no, yo no recibí el correo, yo no lo vi. O bien que sea con acuse de recibo, esos correos que se pueden enviar o por Thunderbird o por webmail que tienen acuse de recibo, o bien solicitar a la empresa que te responda ese correo para asegurar su recepción.
Se puede hacer eso, se puede enviar también por burofax, aunque cuesta aproximadamente 30 euros, pero el burofax es un servicio de correos que te garantiza que el destinatario recibe ese documento tal cual se lo enviaste y sirve como prueba judicial. Esas dos vías pueden ser interesantes. Y después lo que estabas diciendo de si la empresa te lo deniega. Correcto. Si la empresa te lo deniega, claro, aquí viene el problema de siempre, ¿no? Pero esto es como una reducción de jornada normal. La empresa también te la puede rechazar, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de circunstancias muy excepcionales. Ostras, si a mí cierran el colegio a mi chiquillo o el aula o a mi chiquilla, yo necesito ya no acudir a mi puesto de trabajo o cambiarme el horario. Pues entonces lo que aquí, aparte de la demanda, que como digo es urgente, ¿no? Y la sentencia debe de salir en breve, aunque ya sabemos cómo funcionan los juzgados por falta de medios en este país, como digo, en la demanda se puede acumular una petición de daños y perjuicios. Por lo tanto, nosotros y nosotras lo que recomendamos es, si la empresa me lo denega, evidentemente poneros en contacto con el sindicato lo antes posible. Y si os veis en la necesidad, si tenéis que pedir un préstamo, o que dice un préstamo, dice una ayuda a un familiar, contratar a una persona que pueda cuidar de vuestro familiar durante este periodo hasta que salga la sentencia, hacedlo. Porque en esa demanda de daños y perjuicios se puede solicitar, como digo, todos los perjuicios que os haya ocasionado. Si habéis tenido que contratar a una persona o una empresa o un cuidador o cuidadora, vais a poder pedir esa indemnización. Vais a poder pedir daños morales. Vais a poder pedir cualquier gasto extraordinario que os haya ocasionado esa denegación. Y para la próxima la empresa se lo pensará dos veces a la hora de denegarle el plan Me Cuida o alguna otra cosa a un compañero o compañera.